Bueno, vamos a hablar acerca del trauma de tórax. El trauma de tórax es una causa importante de mortalidad antes de llegar al hospital y también mucho después de llegar al hospital. El 30% de los traumatismos de tórax requieren de intervención quirúrgica de emergencia, como son cirugías de limpieza, de reconstitución, de arcos costales, de resección, entre otras. El 50% de todos estos traumas de tórax pueden ser asistidos por personal entrenado, aunque sea con conocimientos básicos sobre este soporte vital avanzado en trauma de tórax. Las consecuencias fisiológicas del trauma torácico son la conocida tríada de la muerte, como son hipoxia, hipercapnia y acidosis. Para el manejo se ha dividido en 3 parámetros principales. El ATLS ha tratado de organizarlo de una manera muy didáctica, como son una evaluación primaria, una evaluación secundaria y un tratamiento definitivo. Primero, la evaluación primaria. La evaluación primaria es la evaluación que se hace en el lugar del evento. Esto puede ser realizado por personal capacitado en el ATLS y nos dice que las estadísticas, que el 60% de los pacientes fallece por una inadecuada aplicación de esta evaluación primaria. Lo que se tiene que hacer en esta evaluación primaria es mantener los signos vitales en lo más normal que se pueda y también evitar la hipoxia, que es la principal causa de muerte inmediata en el trauma de tórax. Para la evaluación primaria tenemos que tener en cuenta los problemas de la vía aérea, los problemas ventilatorios y los problemas circulatorios. Empecemos con los primeros, los problemas de la vía aérea. Con respecto a los problemas de la vía aérea, vamos a tener dos problemas que van a ser la obstrucción y la lesión traqueobronquial. Primero, la obstrucción es toda obstrucción en sí que impida el pase desde las vías aéreas superiores hacia las vías aéreas intermedias y vías aéreas inferiores, lo cual va a poder evitar o impide en sí que se realice el correcto intercambio gaseoso. Y por parte de la lesión traqueobronquial, en cambio, vamos a tener que lesiones en estos conductos de la tráquea y los bronquios igual van a impedir este intercambio gaseoso adecuado. Entonces, con respecto a la obstrucción, tenemos como principal causa de obstrucción la protrusión posterior de la lengua. Es por ello que lo primero que tenemos que hacer es explorar las vías aéreas superiores, explorar la cavidad bucal en búsqueda de cuerpos extraños, en búsqueda de objetos que podemos retirar. Y en caso de que al realizar toda esta exploración, toda esta liberación de la permeabilidad de la vía aérea, no podemos aún eliminar la obstrucción, vamos a requerir de maniobras como son la maniobra frente-mentón, en la cual, como podemos ver en la imagen, para permeabilizar y movilizar la vía aérea, un asistente toma del mentón del paciente con la mano izquierda y con la mano derecha la frente del paciente, y lo que va a hacer es realizar una flexión posterior mientras el otro asistente inmoviliza la columna cervical. Esto va a permitir la permeabilidad de la vía aérea. Ahora, en pacientes politraumatizados que puedan tener lesión de la columna cervical, no es aconsejable esta maniobra, ya que se puede lesionar la médula espinal produciendo graves lesiones neurológicas. Para ello, tenemos que realizar otra maniobra, que es la maniobra de empuje mandibular. Como vemos, un asistente coloca sus manos debajo del ángulo mandibular, va a producir el empuje, mientras el otro realiza una inmovilización de la columna cervical. Asimismo, hay varios dispositivos para asegurar esta permeabilidad de la vía aérea, como son la cánula de Guedel, que es esta que le están ubicando aquí al paciente. Hay diferente número para niños, adultos, jóvenes. Y si ya no se ha logrado permeabilizar la vía aérea, hay procedimientos más invasivos, como son la colocación de tubos endotraqueales, en la cual se une una bolsa de autoinflable, como son el ambú, como lo conocemos, para asegurar la ventilación. Y si a pesar de ello existe, por ejemplo, un daño del macizo facial, un daño del palatino, lesión de la base del cráneo, de la faringe,
y no se puede eliminar la obstrucción, ya se requiere de intervenciones un poco más traumáticas, como son la cricotiroidectomía, en la cual con una aguja 18 o una jeringa de 20 se va a penetrar esta membrana cricotiroidea para producir que haya una correcta ventilación, para permeabilizar de alguna forma la vía aérea. A tener en cuenta también que puede que nosotros hagamos esto, permeabilicemos las vías aéreas superiores, pero debido a una contusión torácica, una contusión pulmonar, debido a que haya daños a nivel de las estructuras como son la tráquea o los bronquios, siga permaneciendo la obstrucción, pero ya a nivel de tráquea o bronquios, ya no esté a nivel de vías aéreas superiores. Nosotros, según recomienda la TLS, así exista esto, se debe permeabilizar las vías aéreas superiores. Ya cuando llega al hospital se realizarán exámenes imagenológicos en los cuales se verá si hay daño de la tráquea o bronquios, pero nosotros, con el haber cumplido de permeabilizar la vía aérea superior por el momento, como respuesta inmediata, está muy bien. Ya cuando existe daño de tráquea o bronquios, la mortalidad inmediata es del 85% y de los pacientes que logran llegar al hospital fallecen el 75%. Si existe daño de tráquea y daño de bronquios, es netamente la intervención quirúrgica, el tratamiento. Existen en el acápite de problemas ventilatorios dos enemigos importantes, que son el neumotórax a tensión y el neumotórax abierto. El neumotórax a tensión, como podemos ver aquí, es ocupación de espacio pleural entre la pleura parietal y la pleura visceral, que se llena de gas. Este gas lo que va a hacer es que va a comprimir el pulmón, depende al lado afectado, ya sea pulmón derecho o pulmón izquierdo. Esto va a permitir también que exista una compresión de grandes vasos de la cavidad cardíaca, lo cual va a llegar a producir en el paciente cianosis, dolor torácico, hipotensión, inclusive shock. Aquí podemos ver en la radiografía cómo este espacio hiperlúcido nos representa la cantidad de gas que está comprimiendo el pulmón. Entonces, lo que se va a hacer aquí en estos casos es un drenaje que puede realizarse con una aguja 18, con una jeringa también. Podemos ver que se lo hace a nivel del segundo o tercer espacio intercostal, línea medio clavicular. En este video se puede graficar mejor este tratamiento. Vemos que aquí el paciente, antes de ser intervenido, tiene una taquicardia de 107, una saturación de 88, una frecuencia respiratoria de 26. En este caso nos informan que el paciente presenta dificultad respiratoria, aumento del diámetro anteroposterior del hemitórax afectado, enfisema subcutáneo, un claro enfisema subcutáneo, un desacople ventilatorio, hipoxemia e hipotensión. Vemos cómo se realizan las medidas de asepsia y antisepsia, se cuentan los espacios intercostales para poder ubicar el correcto espacio para la punción. Se utiliza la aguja 18 para poder liberar esa cantidad de gas en la cavidad pleural y que este pulmón que está colapsado pueda volver a expandirse como el pulmón contrario. Aquí podemos ver cómo se está drenando la cantidad de gas. Y producto de esta liberación, el paciente va a mejorar sus signos vitales. Vemos ya una frecuencia cardíaca de 100, una saturación de 95 y una frecuencia respiratoria de 15. Porque una vez que ya se drena esta cantidad de gas, el pulmón ya puede volver a expandirse. Con respecto igual a estos problemas ventilatorios, tenemos el neumotórax abierto,
que es el otro neumotórax, ¿no? Que se puede producir por un trauma abierto, como podemos ver en esta imagen. Puede ser por una lesión con objeto cortopunzante que provoca un daño en la cavidad torácica y por ende un daño en la cavidad pleural, produciendo que aire entre a la cavidad pleural al momento de la inspiración, lo cual va a comprimir igualmente el pulmón del lado afectado. Entonces podemos ver aquí que lo que se va a realizar es colocar un parche unidireccional conocido como parche diafragmático. Este parche lo que hace es que durante la inspiración impide la entrada de aire, pero durante la exhalación sí permite que exista salida del aire. Este parche, como podemos ver, se lo realiza asegurando los tres lados y dejando un lado abierto. Entonces esto crea esa válvula unidireccional que permite que salga el aire al momento de la expiración, pero al momento de la inspiración no permite la entrada de aire. Aquí podemos ver, graficar exactamente como en este simulador vemos burbujas, por ende aire en esta herida abierta. Vemos como el asistente va a tratar de realizar un parche de forma rectangular. Se está cortando un parche rectangular. Lo coloca sobre la herida y procede a asegurarlo en sus tres lados, dejando un lado abierto para crear esa válvula unidireccional y permitir que este pulmón se vuelva a expandir al momento de drenar toda esta cantidad de aire, porque en ese momento que está entrando aire, lo que produce desde esa compresión del pulmón, también compresión de grandes brazos y compresión de la cavidad cardíaca. En otro acápite tenemos los problemas circulatorios, como son el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. En el hemotórax masivo, como su nombre mismo lo dice, hemotórax es la cantidad o la presencia de sangre en la cavidad pleural. Ahora, puede ser un hemotórax masivo, puede ser un hemotórax simple. ¿Cómo lo diferenciamos? Ya vamos a ver más adelante cuáles son los criterios para decir que es un hemotórax masivo. Pero en sí, el hemotórax es la cantidad, es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Y el taponamiento cardíaco es, como sabemos nosotros, existe el líquido pericárdico en la cavidad pericárdica. Ahora puede haber también aquí la presencia de sangre, lo cual aumenta esta cantidad de contenido pericárdico que puede llegar a producir el taponamiento cardíaco. Pero vamos primero con el hemotórax masivo, ¿no? El hemotórax masivo, producto de esta cantidad de sangre, va a poder realizar también de alguna forma una comprensión de la cavidad del pulmón del lado afectado, así como también compresión de grandes vasos de la cavidad cardíaca, lo cual va a llevar a que el paciente presente una clínica de dolor torácico, hipotensión, shock hipovolémico. A la exploración física nosotros vamos a poder encontrar una matidez, no se va a poder evidenciar el pasaje respiratorio, pero como vemos tiene una clínica parecida al neumotórax a tensión. Es por ello que la TLS nos presenta un cuadro muy bonito para poder diferenciar el neumotórax a tensión y el hemotórax masivo. Por ejemplo, primero, el neumotórax a tensión con respecto a los sonidos están disminuidos o ausentes. En el hemotórax masivo también están disminuidos. No nos ayudan mucho los sonidos a la auscultación, pero la percusión en el neumotórax a tensión, como hay gas dentro del pecho, vamos a encontrar una percusión hiperresonante, mientras que en el hemotórax masivo, como hay la presencia de sangre, va a ser una percusión mate, va a haber matidez. Con respecto a la posición traqueal, en el neumotórax a tensión va a estar desviado hacia el lado contralateral y en el hemotórax masivo va a estar en la línea media la tráquea. Con respecto a las venas del cuello, el neumotórax a tensión, las venas del cuello van a estar distendidas y en el hemotórax masivo van a estar colapsadas por esa pérdida de sangre, ¿no?
Y con respecto a los movimientos del pecho, van a estar expandidos, inmóvil en el neumotórax de tensión, y el neumotórax masivo va a estar móvil. No nos ayuda mucho con respecto a este hallazgo en el neumotórax masivo. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar en este neumotórax masivo? Lo que se va a realizar es un drenaje. En muchos hospitales se utiliza una sonda rectal para realizar este drenaje del neumotórax masivo. Se realiza en el 5º a 6º espacio intercostal, línea axilar media. Se trata de liberar esta cantidad de sangre para que el pulmón vuelva a poder expandirse normalmente, siempre realizándolo con un sello de agua para permitir sí la salida del contenido sanguíneo, pero no producir de manera indirecta la entrada de gas o contenidos hacia la cavidad torácica y por ende la cavidad pleural. Ahora, como dije, ¿cómo diferenciamos un hemotórax masivo de un hemotórax simple? Un hemotórax masivo va a ser cuando haya una salida abrupta de más o igual a 1500 centímetros cúbicos de contenido sanguinolento por drenaje recientemente colocado, o una salida insidiosa de más o igual a 200 cc de contenido sanguinolento durante 2 a 4 horas por drenaje recientemente colocado. Si cumple cualquiera de estos dos criterios, es un hemotórax masivo, y si es menor va a ser un hemotórax simple. Con respecto al taponamiento cardíaco, que es el otro, el taponamiento cardíaco puede darse por una lesión a nivel de las arterias coronarias, de vasos epicárdicos, de vasos pericárdicos que producen que haya acumulación de sangre en esta cavidad pericárdica. Recordemos que el líquido pericárdico normal que suele haber en esta cavidad pericárdica es de 15 a 30 ml. Si supera más de 250, ya estamos hablando de un taponamiento cardíaco, que puede ser por la presencia de contenido de sangre a nivel de este espacio pericárdico. Entonces, si hay sangre aquí, como podemos ver, va a producir una compresión de las cavidades del corazón, como son aurículas, aurícula derecha, ventrículo izquierdo. No permite que se dilate bien el corazón, que haya una correcta compresión, por lo menos por lo que no va a haber un gasto cardíaco adecuado. Es muy importante en la clínica los criterios diagnósticos, la tríada de Beck, que siempre nos habla de una ingurgitación yugular, producto de esta compresión de aurícula derecha, de estos vasos, de estas cavidades del corazón, ruidos cardíacos lentos y apagados. ¿A qué me refiero con esto? A que por la presencia de sangre que hay alrededor del corazón va a ser muy difícil la auscultación de los ruidos cardíacos, y también la hipotensión arterial por el bajo gasto que se puede estar produciendo. Entonces, lo que normalmente se suele realizar es un ecofaz, que como sabemos es la exploración de cavidades como son el espacio de Morrison, el espacio suprapúbico, el espacio periplénico y de la cavidad cardíaca, que nos va a ayudar a poder identificar este taponamiento cardíaco. Normalmente la exploración dura no más de 2 o 3 minutos y nos ayuda en el diagnóstico de que hay líquido a nivel del espacio pericárdico. Entonces, ya teniendo un diagnóstico, nosotros vamos a realizar un drenaje también de esta sangre que hay a nivel del espacio pericárdico. Lo vamos a realizar con una aguja ubicada subxifoideamente, separado de la línea media 45 grados en dirección al hombro, con un sistema de 3 vías. Se va a producir una punción a nivel de esta cavidad pericárdica para poder drenar toda esa cantidad excesiva que existe en este espacio pericárdico. Ahora, esto tiene que ser realizado por personal entrenado, ya que se puede producir, si alguien que no esté entrenado, si alguien realiza este procedimiento, se puede producir una perforación del corazón, de la estructura muscular del corazón, se puede producir una perforación del ventrículo que agravaría más las cosas de la situación del paciente. Aquí podemos ver un video
cómo se realiza este drenaje pericárdico, cómo entra por la cavidad torácica, entra a la cavidad torácica, posteriormente entra a la cavidad pericárdica, esto generalmente guiado por eco. Aquí podemos ver cómo entra la aguja al espacio pericárdico y se produce el drenaje de esta cantidad de sangre en el espacio pericárdico. Y con respecto a la evaluación secundaria en el trauma torácico, esto ya se lo realiza en el hospital, ya se realiza un examen físico con más detalle, se monitorea la situación hemodinámica y oxigenatoria del paciente, se trata de estabilizar frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, se ayuda de exámenes imagenológicos para poder identificar la situación del paciente, como eco, radiografías, todo lo que tiene que ver con imagen. Entonces aquí se pueden identificar varias patologías que pueden comprometer de alguna forma la vida del paciente, como son el hemotórax simple, el neumotórax simple y el tórax inestable, o también conocido como bolet costal. Primero, el hemotórax simple, como podemos ver, es la presencia de este contenido gaseoso a nivel de la cavidad pleural, pero que no produce un neumotórax de tensión, no produce esa compresión total del pulmón, pero está ahí contenido gaseoso que dificulta el correcto funcionamiento del pulmón, disminuye la capacidad ventilatoria de los pulmones. Lo que se debe hacer es un drenaje a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar media, igual con trampa de agua para permitir la salida de este contenido gaseoso, pero no permitir que entre indirectamente más contenido gaseoso. Por eso siempre debe ser realizado con una trampa de agua. El hemotórax simple, como podemos ver aquí, la presencia de sangre a nivel de la cavidad pleural. Ya sabemos cuáles son los criterios para decir que es un hemotórax masivo, y cuando es menos de eso va a ser un hemotórax simple. Igual hay que drenar, porque si no drenamos esto es un caldo de cultivo, es sangre en la cavidad pleural. Funciona como un caldo de cultivo que puede darnos lugares a abscesos, infecciones, por eso hay que drenar. Igual el drenaje se realiza a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar media, igual con la trampa de agua para impedir la entrada a la cavidad torácica. El tórax inestable, también conocido como bolet costal, siempre recordar que es la fractura de dos o más costillas continuas en más de dos segmentos en las mismas. Esto va a producir un balance del tórax al momento de la respiración, lo cual es conocido como bolet costal, un balanceo, un bamboleo. Como podemos ver aquí, al momento de la inspiración, al momento de la expiración, cómo se produce este bamboleo. Aquí podemos ver una tomografía con reconstrucción en 3D, cómo existe esta fractura a nivel de las costillas. Entonces lo que se debe realizar aquí es una correcta oxigenoterapia o ventilación mecánica respecto al criterio del médico evaluador, una fluidoterapia, porque generalmente se pierde abundante cantidad de sangre, y analgesia, ya que es muy dolorosa, porque recordemos que por aquí pasan nervios que se seccionan al momento de que existen estas fracturas costales. Entonces estos son los pilares fundamentales en el tratamiento: oxigenoterapia, ventilación mecánica, fluidoterapia, analgesia. Aquí podemos ver este paciente cómo presenta el bolet costal, para darnos la idea de cómo es ese bamboleo del tórax al momento de la respiración. Y ya el tratamiento es netamente quirúrgico, le corresponde al cirujano torácico. Se puede aplicar este sistema de osteosíntesis para la reconstitución de las
Y también a tener en cuenta en la evaluación secundaria otras lesiones que se suelen ver, como son la ruptura de la aorta, la ruptura diafragmática y la ruptura del ventrículo, que ya son situaciones bastante graves que comprometen la vida del paciente, un 90% o más de mortalidad en estos pacientes que sufren este tipo de lesiones y que sí o sí tienen que entrar a sala de operaciones. Bueno, esto de manera en síntesis de trauma de tórax con respecto a la ATLS de la 10ª edición.